Hermanos, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 26, en el verso 20. Vamos a leer el verso 20 completo, pero solamente nos estaremos enfocando en la última parte del verso 20 esta tarde. Y el día de hoy estaremos estudiando la novena parte de nuestra serie de sermones titulada Padecimiento frente a los Reyes. Si ya están en Hechos 26, capítulo 20, verso 20, lean conmigo. Si no están allá, por favor, escuchen atentos a la santa y suficiente palabra de Dios. I'm going to ask you to please open your Bibles to the book of Acts, chapter 26, verse 20. We are going to read the whole verse 20, but we would only be studying the last part of this verse this afternoon. I want to remind you that today we continue studying with the 9th part of our sermon series titled Predestined Suffering Before Kings. If you are already in Acts chapter 26 verse 20, read with me. If you are not there yet, please listen carefully to the holy and sufficient word of God. Verse 20. But declare first to those in Damascus, then in Jerusalem and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds and keeping with their repentance. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, después por toda la región de Judea, aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Amados, muchas personas, incluyendo personas que se hacen llamar a ellos mismos cristianos, no tienen la correcta definición de la palabra arrepentimiento. La definición de esta palabra debe ser, obviamente, definido desde la perspectiva bíblica. Muchas personas, una vez más, incluyendo cristianos, piensan que el arrepentimiento es lo mismo que una confesión. Una confesión es simplemente una declaración de algo. Una confesión es admitir o profesar algo, pero una confesión es lo mismo que arrepentimiento. Aunque debo afirmar que debe existir una confesión dentro del verdadero arrepentimiento. En otras palabras, muchas personas piensan que cuando una persona confiesa que ha hecho algo malo, eso significa que esa persona se ha arrepentido. Hermanos, esta idea no está completa con respecto a la definición de la palabra arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. Many people, including people who call themselves Christians, do not have the correct definition of the word repentance. The definition of this word must be obviously defined from the biblical perspective. Again, many people, including Christians, think that repentance is the same thing as a confession. A confession is simply a statement of something. A confession is admitting or professing something, but a confession is not the same as repentance. Although I must affirm that there must be a confession within true repentance. In other words, many people think that when a person confesses that they have done something wrong, that means that the person has repented. But beloved, this idea is not complete regarding the definition of the word repentance according to the biblical standards. La definición concisa, hermanos, de la palabra arrepentimiento simplemente es un cambio de dirección, regresarse o retornar. Si pudiera poner esta definición en una pequeña ilustración, sería de la forma siguiente. Una persona toma un tren con rumbo a Canadá. Esta persona sabe y entiende que Canadá se encuentra al norte. Pero esta persona se da cuenta que el tren que ha tomado, en vez de ir a Canadá o ir al norte, va hacia el sur, al lado opuesto del norte o a Canadá. Entonces esta persona se baja del tren, toma otro tren con rumbo a la dirección correcta. En una forma, hermano, sencilla de explicarlo, el pasajero cambió su dirección, se regresó o retornó al rumbo correcto. The concise definition of the word repentance is simply a change of direction, to turn or to return. If I could put this definition in a small illustration, it will be in the following way. A person takes a train to Canada. This person knows and understands that Canada is located to the north.
But this person realizes that this train he has taken, instead of going to Canada or going north, is actually going south, the opposite side to the north or to Canada. Then this person gets off the train, takes another train, headed to the right direction, to the north. In a simple way to explain this analogy is that the passenger changed his direction, or in other words, he returned to the right direction. Creo que al tener la definición exacta de la palabra arrepentimiento, podemos deducir entonces que el sentir dolor, tristeza, lamentarse, sentir repulsión por alguna acción cometida, o aún sentir pena por haber sido encontrado en el acto malvado, no es verdaderamente un arrepentimiento verdadero, o al menos no es un arrepentimiento completo, por así decirlo. Aunque estos sentimientos sí son parte del verdadero arrepentimiento, pero también una persona puede sentir pena y tristeza por haber cometido alguna acción malvada, mas no arrepentirse. Por otro lado, el verdadero arrepentimiento es un cambio en la dirección de la vida de la persona. En otras palabras, la persona arrepentida cambia su forma de vivir y obviamente con el cambio de sus acciones, por consecuencia, también su vida cambia. Now, knowing the exact definition of the word repentance, we can deduce then that the feeling that people feel like pain, sadness, repulsion for an action committed, or even regret for having been found in some evil act, is not truly true repentance, although these feelings are part of true repentance. But also, a person can feel sorrow and sadness for having committed some evil action, but not repent. On the other hand, true repentance is a change in the direction of the person's life. In other words, the repentant person changes his or her way of life, and obviously with the change of his actions, consequently again, his life or her life changes. Las mismas escrituras, hermanos, nos dan ejemplos de un arrepentimiento genuino. Tenemos, por ejemplo, el caso del pasaje de Jonás, capítulo 3, versos 6 al 10. El Señor había mandado a Jonás a predicar a Nínive, y el rey de Nínive dice estas palabras en el verso 7. Y mandó proclamar, anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes: ni hombres, ni animales, ni buey, ni oveja puerven cosa alguna, no dejen que pasteen o beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno al camino de violencia que hay en sus manos. En el verso 10 dice: cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal, entonces Dios se arrepintió del mal que había hecho y no lo hizo, que había dicho que les haría y no lo hizo. Now the scriptures give us examples of a genuine repentance. Take for example the passage from Jonah chapter 3 verses 6 to 10. In that passage, specifically in verse 8, we read these words: but let men and beasts be covered with sackcloth, and let them call out the Almighty God. And then he says, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Now in verse 10, we see God's response that says that he forgave them. Amados, este pasaje de Jonás nos muestra claramente que el verdadero arrepentimiento tiene como seña un cambio no solo en la mente de la persona arrepentida, sino también en sus acciones. En el caso de los hombres de Nínive, todas las personas se arrepintieron y, como dice el mismo texto, dejaron su mal camino y la violencia que había en sus manos. Ahora, la respuesta de Dios, por así decirlo, en el verso 10, como dije antes, es que Dios simplemente los perdonó. El autor Errol C. Wheeler cuenta una historia que un soldado de nombre Jacobo de Chasser fue enviado como uno de los asaltantes del piloto y general aéreo Jimmy Doolittle en Japón el 18 de abril de 1942. Wheeler cuenta que Jacobo era un ateo que no creía en ningún Dios. Durante el ataque aéreo, dice la historia que su avión fue alcanzado por las balas antiaéreas enemigas y se vio obligado a abandonar el avión. Fue capturado y encarcelado por los japoneses y pensó que ciertamente su vida se estaba acercando al final.
Vio a dos de sus compañeros ser asesinados por un pelotón de fusilamiento y vio a otro morir de lenta inanición. Earl C. Willard tells the story of a soldier named Jacob DeShazer, who was sent as one of Jimmy Dolitter's riders to Japan on April 18, 1942. Willard tells us that Jacob, whom was an atheist, believing in no God, during the air attack, his plane was hit by the enemy anti-craft bullets, and he was forced to bail out the airplane to jump out. He was captured and imprisoned by the Japanese and thought certainly that his life was approaching to the end. The story tells us that he saw two of his companions shot by a firing squad, and he saw another one die of slow starvation. Willard dice en la historia, hermanos, que durante los largos meses de su encarcelamiento, el soldado Jacobo reflexionó sobre la pregunta de por qué los japoneses lo odiaban y por qué él los odiaba a ellos, y comenzó a recordar algunas de las cosas que había oído sobre el cristianismo. Con valentía le preguntó a sus carceleros si le podían conseguir una Biblia. Al principio se rieron de él como si estuviera diciendo una broma. Es más, hasta aún se molestaron con él y le advirtieron que dejara de molestarlos. Pero él le seguía pidiendo una Biblia. Un año y medio después, en mayo de 1944, el guardia finalmente le trajo una Biblia, se lo aventó a los pies y le dijo: 3 semanas. 3 semanas y luego me llevo la Biblia. Fiel a su palabra, en esas 3 semanas el guardia se llevó la Biblia y Jacobo de Chazer nunca la volvió a ver. Sin embargo, hermanos, en esas 3 semanas de búsqueda intensiva, meditación y profundización en el significado de la vida y el destino final de la humanidad, se produjo un cambio. Y Jacobo fue salvado por Cristo. Más tarde fue liberado del cautiverio japonés y regresó a su casa. En 1948, Jacobo de Chazer y su esposa y su pequeño hijo regresaron a Japón como misioneros. Todo porque pidió una Biblia y un guardia japonés se la dio por 3 semanas. Jacobo había buscado en las Escrituras y en ellas había encontrado la vida eterna. Now Willard continues the story and says that during the long months of imprisonment, Jacob pondered the question of why the Japanese hated him and why he hated them. He says that he began to recall some of the things that he had heard about Christianity. Boldly, he asked his jailers if they could get him a Bible. At first, they laughed energetically and thought of it as a joke, and warned him to stop making a fool of himself. But he kept asking, "Bring me a Bible." A year and a half later, in May of 1944, a guard finally brought him a Bible. He threw it at his feet and said to him, 3 weeks you have. 3 weeks and then I would take it away. True to his word, in 3 weeks the guard took the Bible away and Jacob never saw the Bible again. However, in those 3 weeks of intense search and meditation and thinking and of the meaning of life and humanity's ultimate destiny, a change came about by the Spirit. Later, he was released from Japanese captivity and returned home. In 1948, Jacob de Chazer, his wife, and his infant son were on their way back to Japan as missionaries. All because he asked for a Bible, and a Japanese guard gave him 1 Bible for 3 weeks. He has searched the scriptures, and he has found eternal life in them. Amados, la definición bíblica más exacta de la palabra arrepentimiento no solamente nos enseña que el arrepentimiento es un cambio de dirección, más aún la definición bíblica nos enseña que ese cambio es un cambio de la vida mundana y pecaminosa a Dios. Y este fue el caso exacto de Jacobo de Chazer. Por medio de su santa palabra, Dios le dio vida eterna a Jacobo
Y con el poder del Espíritu Santo, Dios lo convirtió en una nueva criatura, una nueva persona, al punto de negarse al ateísmo y regresar y llevar a su propia familia a predicar a Cristo al lugar donde lo abusaron físicamente y al lugar donde vivió los peores años de su vida. Beloved, the most accurate biblical definition of the word repentance not only teaches us that repentance is a change of direction. Moreover, the biblical definition teaches us that this change is a change from the mundane, worldly, sinful life to God. This was the exact case of Jacob the Chaser. God, through his holy word, gave Jacob eternal life, and with it the power of the Holy Spirit. God made a new creature, a new person, to the point of denying atheism and returning, bringing his own family to preach Christ to the very place where he was physically abused and the place where he lived the worst years of his life. That is a conversion. Y esta tarde, hermanos, estaremos viendo que el mensaje del apóstol Pablo en su predicación era precisamente eso. El arrepentimiento, pero no solo el arrepentimiento, también predicó la conversión y las obras de la verdadera conversión. En el sermón de esta tarde estaremos analizando las palabras de Pablo en su defensa frente a Festo y Agripa II. Y permítanme, hermanos, introducir el sermón de esta tarde en 3 puntos principales. El primer punto de nuestro sermón lo encontramos al final del verso 20, y esto es que el apóstol, después de la visión celestial, predicó la conversión. Después, el segundo punto del sermón también lo encontramos ahí mismo en el verso 20, y esto es que el apóstol también predicó arrepentimiento. Y al final, en el tercer punto de este sermón, es que el apóstol también predicó las acciones de la verdadera conversión y arrepentimiento. Dear brethren, this afternoon we will be seeing that the message of the Apostle Paul in his preaching was precisely that, true repentance. But not only that, he also preached conversion, which we will get into in a moment. And this afternoon sermon, we will be thinking, analyzing, and studying Paul's words in his defense against Festus and King Agrippa II. And allow me to introduce this afternoon sermon in 3 main points. The first one is conversion. The second one is repentance, and the third one is the actions of true conversions and repentance, all of them found within verse 20 of chapter 26. Y les voy a pedir, hermanos, que pongan atención a las palabras del verso 20, más específicamente a una sola palabra. Esta es la palabra arrepentirse en el verso 20. Esta palabra, hermanos, arrepentirse, es traducida en el idioma original en ese que se escribió el Nuevo Testamento como conversión. Es probablemente, hermanos, esta palabra la más importante del sermón de esta tarde. Desafortunadamente, esta palabra conversión puede ser usada para definir muchas cosas. Por ejemplo, una persona puede convertirse de ser seguidor de un equipo de fútbol a otro. Una vez más, desafortunadamente en las religiones es igual. Una persona puede convertirse del catolicismo al protestantismo, y esa conversión es suficiente para que una persona pueda decir de ella misma que se ha convertido. Afortunadamente, hermanos, la verdadera conversión de una persona tiene ciertos detalles a los cuales debemos poner atención. I'm going to ask you to pay attention to the words of verse 20 there on our first point of our sermon. More specifically, I want you to pay attention to one single word in verse 20. That's the word repent. Now, this word repent we read in verse 20 in the original language in which the New Testament was written is translated as conversion. Now, this word is probably the most important piece that where we will be spending most of our time in our sermon this afternoon. Unfortunately, this word conversion can be used to define many things. For example, a person can become a follower or to convert from one football team to another. Once again, unfortunately, in religions, it is the same situation. A person might convert from Catholicism to evangelicalism or Protestantism, and that conversion is enough for a person to say that he or himself has converted. Now, fortunately, the true conversion of a person has certain details to which we must pay attention to.
Pero creo que debemos comenzar por definir la palabra conversión, hermanos. Esta palabra debe ser definida bíblicamente para poder entender lo que realmente el apóstol Pablo predicó. Esta palabra que leemos ahí en el verso 20, una vez más, arrepentirse, en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, significa pensar diferente después de, o un cambio de mente a consecuencia de saber algo. Esta palabra que leemos ahí en el verso 20, una vez más, arrepentirse, está compuesta básicamente de tres palabras. Dos palabras de las cuales están conectadas una con la otra. La primera palabra de la que está compuesta es la palabra después. La segunda palabra es mente. Y la tercera palabra que está conectada con esta última palabra mente es saber o conocer. Esta palabra, entonces, apropiadamente definida o bíblicamente definida, es un cambio de mente después de saber algo. But I think that we should start by defining the word conversion biblically to really understand what the Apostle Paul preached. This word we read here in verse 20, repent. Again, in our ESV translation, in the original language in which the New Testament was translated, means to think different after, or to change a change of mind as a result of knowing something. Now, I know this is difficult, but let me explain this way. This word we read here in verse 20, again, repent, is composed of basically three words. Two of those words are connected to each other. The first word is the word after. The second word is the word mind. And the third word that is connected to the word mind is the word knowing. So, this word repent or conversion we've been talking about, properly defined, means this: a change of mind after knowing something. Ahora, esta palabra conversión, hermanos, como la escribe nuestra versión de la nueva Biblia latinoamericana de hoy, arrepentirse, apropiadamente definida, o mejor dicho, completamente definida, significa un cambio de mente después de saber algo. Pero particularmente, este cambio de mente es un cambio de mente después de saber o tener el conocimiento con referencia a la voluntad de Dios. En otras palabras, una persona cambia su mente después de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo y ahora vive una vida conforme a la voluntad de Dios. Esta persona cambia su mente de las cosas del mundo a las cosas concernientes del reino de Dios y el Evangelio después de haber escuchado y sabido acerca de la persona de Cristo. Now, once again, this word conversion, as it is written in our ESV translation, or repent, properly defined, or rather defined fully, is a change of mind after knowing something. Now, we need to ask the question, what is that something? Well, that something is with reference to the will of God. In other words, a person changes his mind after hearing the gospel of Jesus Christ, and now this person lives according to the will of God. This person changes his mind from the things of the world to the things concerning the kingdom of God and the gospel after having heard of or known the person of Jesus Christ. Amados hermanos, la definición de esta palabra nos da entonces la capacidad para entender qué fue lo que predicó el apóstol Pablo. Pablo predicó que todos los hombres en todas partes del mundo deberían convertirse a Dios. Pablo predicó principalmente y por encima de todo a Cristo y a Él crucificado. Ahora, estas palabras, Cristo y Él crucificado, por supuesto, es una definición concisa del Evangelio. En otras palabras, Pablo predicó principalmente y por encima de todo el Evangelio de Jesucristo. Pero hablaremos de esto la próxima semana. Brethren, the definition of this word gives us the ability to understand what was exactly what the Apostle Paul preached. Paul preached that all men in all parts of the world should convert to God. Paul preached primarily now, and above all, Christ and Him crucified. Let's keep that in mind. Because these words, Christ and Him crucified, are of course a concise definition of the gospel. In other words, Paul preached primarily and above all things the gospel of Jesus Christ.
But we'll talk about that next week, so keep that in mind because these two passages are close together. Pablo mismo, hermanos, nos da una definición concisa del Evangelio, el 1 de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Ahí leemos estas palabras. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Hermanos, como acabamos de leer esta síntesis o esta definición concisa del Evangelio en 1 de Corintios capítulo 5, 3 y 4, una vez más, lo principal que Pablo predicó a los pecadores fue el nacimiento, las obras, la vida, la muerte, la sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Después de predicar esto, Pablo predicó la conversión a los pecadores. Pablo predicó a los pecadores que deberían convertirse a Cristo, cambiar su mente y regresar a la voluntad de Dios. Now, Paul himself gave us a concise definition of the gospel. This is a beautiful passage in 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. This is what Paul says there. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures. As we read and meditate on these texts of the definition of the gospel in 1 Corinthians 15, 3 and 4, once again, the main thing that Paul preached to sinners was the birth, works, life, death, burial, resurrection, and ascension of the Lord Jesus Christ. After preaching the gospel, he preached conversion to sinners. Paul preached to sinners that they should convert to Christ, to change their mind and return to the will of God. But again, we will be seeing more of these next week, which is attached to the text of today. Mateo Henry, el comentarista, hermanos, nos ayuda a entender esta predicación del Pablo con sus palabras en el comentario de este pasaje. Esto es lo que dice Henry. Dice Henry que los pecadores deben lamentarse por sus pecados y confesarlos, y hacer un pacto en contra de ellos, y deberían de acordarse de ellos, porque la palabra convertir significa correctamente que deberían cambiar de opinión y cambiar de rumbo y deshacerse de lo que habían hecho mal, dice Matthew Henry. Now Matthew Henry helps us to understand what this word conversion mean in these texts in his commentary to this passage. This is what Henry says. He says that sinners, quote, should be sorry for them sins and to confess them and enter into a covenant against them. They ought to bethink themselves. So the word convert properly signifies, he says, they ought to change their mind and change their way and undo what they had done wrong, end quote. Amados hermanos, la verdadera conversión del creyente es una conversión total. Un creyente no anda en el mundo y en la iglesia, en el mundo y en la iglesia. Eso no es una verdadera conversión. La verdadera conversión del creyente no solo envuelve odiar el pecado, odiar todas las cosas concernientes al mundo, odiar todas las cosas concernientes a la carne, odiar todas las cosas concernientes a Satanás y su reino, pero sobre todo, hermanos, la verdadera conversión del creyente debe llevarlo a Cristo, a la obediencia de Cristo, a la exaltación de Cristo, a la adoración de Cristo, al servicio de Cristo, a la alabanza a Cristo, a amar las palabras de Cristo, amar la ley de Cristo, amar los estatutos de Cristo, amar las reglas de Cristo y rendirse completamente a Cristo. A entregarle a Cristo nuestra mente, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros deseos y nuestra alma. Amados, esta fue la conversión que predicó Pablo a los pecadores. Esta es la misma conversión que nosotros deberíamos predicar a los pecadores. Beloved brethren, the true conversion of a sinner is a total conversion. A person cannot be in the world and in church, and in the world and in the church. That is not a true conversion. The true conversion of a sinner does not only involve hating sin, but also he hates all things concerning the world. He hates all things concerning the flesh. He hates
all things concerning Satan and his kingdom. But above all, beloved, the true conversion of the sinner must lead him to Christ, to obedience to Christ, to exaltation to Christ, to the adoration of Christ, to the service to Christ, to the praise of Christ, to the love of the words of Christ, to the love of the law of Christ, to the law of the statutes of Christ, to the law of the rules of Christ, and to surrender completely to Christ, to give Christ our mind, our emotions, our plans, our desires, and our soul. Beloved, this was the conversion that Paul preached to sinners, and this is the conversion that we should preach to sinners also. El apóstol predicó la conversión del creyente, como acabamos de ver en este primer punto de nuestro sermón, y ahora en el segundo punto veremos cómo el apóstol predicó también arrepentimiento a los pecadores. Ahora, al igual que la palabra conversión, continuando aquí en el verso 20, encontramos la palabra que es necesario definir bíblicamente. Esta palabra es volverse, ahí en el verso 20, en el enunciado volverse a Dios. Esta palabra volverse significa volver atrás, regresar, darse la vuelta. Como lo expresé en la ilustración al comienzo de mi introducción, esta palabra significa dejar el camino equivocado y regresar al camino correcto. El teólogo Louis Berkhoff define esta palabra de la siguiente manera, la palabra volverse. Berkhoff dice: la palabra volverse tiene un significado algo más amplio que la palabra conversión y realmente indica el acto final de la conversión. Denota no solo un cambio de la mente, sino que destaca el hecho de que se establece una nueva relación, que la vida activa está hecha para moverse en otra dirección. The Apostle Paul preached the conversion of sinners, as we have just seen in the first point of this sermon, and now in the second point of our sermon, we will see how the Apostle Paul also preached repentance to sinners. Now, just like the word conversion we just saw, continuing here in verse 20, we find another word that needs to be defined biblically. The word there in verse 20 is the word turn, or to turn in this statement, to turn to God. This word turn means to go back, to return, to turn around. As I expressed in my illustration at the beginning in my introduction, this word means to leave the wrong path and to return to the right path. Theologian Louis Berkhoff defines this word in the following way. He says, the word turn has a somewhat wider signification than conversion, and really indicates the final act of conversion. It denotes not merely a change of mind, but it stresses the fact that a new relation is established and that the active life is made to move in another direction. Una vez más, hermanos, Mateo Henry nos ayuda en su comentario a este pasaje en entender esta palabra volverse más claramente. Henry dice que los pecadores arrepentidos no solo deben concebir una antipatía por el pecado, sino que deben estar en conformidad con Dios. No solo deben apartarse de lo que es malo, sino también volver a lo que es bueno. Deben volverse a Dios con amor y afecto y regresar a Dios con deber y obediencia, y volverse y regresar del mundo y la carne. Esto es lo que se requiere de toda la raza degenerada y rebelde de la humanidad, tanto judíos como gentiles. Debemos volvernos a Dios, dice Henry, no solo a Él, debemos volvernos a Él como nuestro principal bien y más alto fin, como nuestro gobernante y nuestra porción, dirigir nuestros ojos hacia Él, volver nuestro corazón hacia Él y volver nuestros pies a sus testimonios o a su ley, dice Henry. Once again, quoting Matthew Henry on his commentary to this passage, he defines this word repent in this way. He says that sinners, quote, must not only conceive an antipathy to sin, but they must come into a conformity to God, must not only turn from that which is evil, but turn to that which is good. They must turn to God in love and affection, and return to God in duty and obedience, and return from the world and the flesh. This is which is required from the whole revolted
the regenerate race of mankind, both Jews and Gentiles, Henry says they must turn back to God, even to Him, to turn to Him as our chief good and highest end, as a ruler and portion. Turn our eye to Him, turn our heart to Him, and turn our feet unto His testimonies, end quote, says Henry. Dos ejemplos, hermanos, de esta palabra volverse los encontramos en las palabras de dos distintos pasajes bíblicos. El primero de ellos lo encontramos en las palabras de Juan el Bautista. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versos 16 y 17, leemos estas palabras. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor con su espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Amados, estas palabras de la predicación de Juan el Bautista encontramos la idea de volverse. Y esta es la idea, que el Señor Jesús es quien hará que los pecadores vuelvan a Dios o se arrepientan. Una vez más, esta idea es de regresarse o de volver a su camino, de arrepentirse, de regresar a Dios. Now, two examples, biblical examples of this word turn are found in two different characters of the scriptures. The first is found in the words of John the Baptist. In the Gospel of Luke chapter 1 verses 16 and 17, we read these words. John says, "And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God." Verse 17, "And he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared." Beloved, these words of John the Baptist, we find the idea that the Lord Jesus Christ is the one who will cause sinners to return to God, to come back. Once again, the idea is to return, to turn back, to repent, to return to God. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en las palabras de Pedro en su predicación afuera del pórtico de Salomón en el capítulo 3, verso 19 del libro de los Hechos. Ahí Pedro dice estas palabras: "Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados." Como pueden darse cuenta, hermanos, estas palabras de Pedro, el enunciado es casi exactamente el mismo de este verso 20, capítulo 26 de Hechos. Pero ahora en los labios de Pablo, una vez más, la idea de arrepentimiento es la misma: volverse a Dios, regresar a Dios, darse la vuelta al pecado, regresar a Dios. The other biblical example is that of Peter in chapter 3, verse 19 of the book of Acts. Peter says in that occasion, "Repent therefore and turn back, that your sins may be blotted out." Beloved, as you can see, these words of Peter are almost the exact same words of Paul here in verse 20, chapter 26. Once again, the idea of repentance is the same, to turning to God, to return to God, to turn to sin and return to God. Ahora, hermanos, haciendo un recuento de lo que ya hemos visto hasta este momento, ya hemos establecido en el primer punto de nuestro sermón que el apóstol predicó conversión, en el segundo punto que predicó arrepentimiento, y ahora en el tercer punto veremos que el apóstol Pablo predica obras dignas de arrepentimiento. Y esta acción o estas obras dignas de arrepentimiento que estoy hablando, hermanos, se encuentran al final del verso 20 en estas palabras: haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son estas obras dignas de arrepentimiento? Creo que regresar a recordar la definición de la palabra conversión que vimos al principio en el punto 1, o la palabra arrepentirse, como la define la nueva Biblia latinoamericana de hoy, nos ayudaría a entender qué dice el apóstol Pablo. Now, I do want to do a quick recap of what we've seen so far. Is number 1, the apostle Paul preached conversion. Number 2, he preached repentance. And now in the third point of the sermon, we'll see how the apostle Paul also demanded some action from the part of sinners. Now, this action of which I'm talking about is written at the end of verse 20 with the words, "performing deeds in keeping with the repentance." Now, what are these works of repentance? I think that if we go back to meditate on the words conversion and repent as defined by the ESV, would help us to understand what the apostle Paul means in these last few words.
Como ya establecimos en el primer punto de este sermón, hermanos, la palabra más correcta para definir arrepentirse es mejor definida como un cambio de mente después de saber algo. Pero más particularmente este cambio es un cambio de mente después de saber algo con referencia a la voluntad de Dios. En otras palabras, una persona cambia su mente después de haber escuchado el Evangelio de Cristo y ahora vive conforme a la voluntad de Dios. Once again, I need to stress this a little bit and repeat these words that we established in the first point of the sermon. The word repent, which is conversion, as biblically defined, is a change of mind after knowing something. We already established that this knowing something is knowing the gospel. In other words, a person turns from sin after hearing the gospel. Now he lives according to the will of God. Ahora, si fuéramos a reescribir, o mejor dicho, si fuéramos a pegarnos más al idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, este enunciado, hermanos, del verso 20 diría lo siguiente: yo, Pablo, anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después de toda la región de Judea y aún a los gentiles que deberían convertirse y volverse a Dios practicando hechos dignos de su conversión. Now, if we were to rewrite, or rather, if we were to translate this sentence as the original language in which the New Testament was written, the statement will be somewhat like this. In verse 20, I, meaning Paul, announced first of all of those who were in Damascus and also in Jerusalem, and then throughout the region of Judea, and even to the Gentiles, that they must convert and return to God, practicing deeds worthy of their conversion. I hope that makes sense. Ahora quiero que pongamos atención a dos detalles importantes en las últimas palabras de este verso 20, hermanos, y en el último punto de este sermón. La primera de ellas, una vez más, es entender perfectamente cuáles son las obras de arrepentimiento. Para ponerlo en otras palabras, o palabras sencillas, estas obras dignas de arrepentimiento son obras de un corazón nuevo, hermanos. Un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Como lo dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 5:17, estas son obras de una nueva creación, una nueva persona. Estas obras de arrepentimiento son obras de obediencia, obras de sumisión a la persona de Cristo, a la palabra de Dios, impulsadas por el Espíritu Santo. Now, I want us to pay attention to two important details in the last words of verse 20, and which is this last and third point of our sermon. The first of these things is, once again, to understand perfectly what the works of repentance are. To put it in simple words, these works or deeds worthy of repentance are works of a new heart. A heart regenerated by the Spirit of God, as Paul himself says in 1 Corinthians chapter 5, verse 17. These works are works of a new creation, a new person. These works of repentance are works of obedience, works of submission to the person of Christ, to the Word of God, drove by the Holy Spirit in their souls. Creo que debemos poner mucha atención a la palabra dignas, ahí en el verso 20. Esta palabra significa apropiado, adecuado o propio. Permítanme darles una pequeña ilustración. Si alguno de ustedes fuera invitado por la reina de Inglaterra a una fiesta especial, ustedes deberían vestirse apropiadamente a la estatura o la importancia de la fiesta. No solo esto, sino que también deberían de usar el lenguaje adecuado al lugar donde están. De otra forma no les entenderían, pero más aún, ustedes, si fueran invitados por la reina de Inglaterra en una fiesta en su palacio, deberían tener un comportamiento propio al lugar donde están. De otra manera los expulsarían de la fiesta si no se comportan de una forma que sea igual a las reglas y costumbres del Palacio Real de Inglaterra. Amados hermanos, lo que estoy diciendo es que todos aquellos que se convirtieron, todos aquellos quienes se volvieron a Dios, deben comportarse, deben hablar, deben desear, pensar cosas apropiadas, deben tomar decisiones adecuadas y deben sobre todo vivir una vida propia a la voluntad y a la santa ley de Dios. Now, I think that we should pay a close attention to the word keeping there in verse 20 to understand exactly what I'm talking about here. This word keeping in verse 20 means to appropriate, worthy, or proper.
Let me give you a small illustration. If any of you were invited by the Queen of England to a special party, you should dress appropriately to the height of importance of the party. Not only that, but you should also use a language proper to the place where you are. Otherwise, they will not understand you. But even more, if you were invited by the Queen of England to a party in her palace, you should have a behavior, listen to my words, worthy to the place where you are. Otherwise, you would be kicked out from the party if you don't behave in a way that is equal to the rules and customs of the royal place. Beloved brethren, what I'm saying with this small analogy is that all of those who have converted, all of those who return to God should behave, should speak, should desire, think the appropriate things. They should make appropriate decisions and should above all things live a life properly according to the will and the holy law of God. If you don't, you are not a true convert. Déjenme explicar esto, hermanos, en las palabras de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 18. Santiago dice estas palabras. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso esta fe puede salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz y caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, dice Santiago, sin obras está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe y las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Now let me explain this idea in the words of James, in James chapter 2 verses 14 through 18. We read these words in this text. James says, what good is it, my brothers, if some says he has faith, but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking a daily food, and one of you says to them, go in peace and be warmed and be filled, without giving them things needed for their body, what good is that? So also by faith itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. He says, show me your faith apart from your works and I'll show you my faith by my works. Hermanos, este pasaje de Santiago lo que está enseñando a los hermanos es de una fe verdadera. Ya he mencionado en otras ocasiones las palabras de R.C. Sproul. Parafraseando sus palabras, él dijo que una persona que es realmente salva no es una persona que dice o profesa ser salva, sino una persona que posee la fe. En otras palabras, no porque una persona profesa fe en Cristo lo hace salva. Solamente alguien que posee la fe en Cristo es una persona que realmente es salvo. Eso es precisamente lo que nos enseña Santiago. Santiago usa un tipo de palabras retadoras, por así decirlo. Es como si Santiago dijera, si tienes que dices fe, si dices que eres cristiano, si dices que te has convertido, entonces muéstrame la forma en la que vives. En otras palabras, las obras, hermanos, son el resultado de la fe. Porque una persona tiene fe en Cristo, porque esa fe solamente en la persona fue salva, entonces Cristo pone su Espíritu Santo en esa persona como sello y ahora esa persona vive dando obras y frutos de una verdadera conversión, de una verdadera fe salvadora en Cristo Jesús. Now in this passage in James, what he's teaching the brethren about true faith, faith that produces works. I have already mentioned in other times the words of R.C. Sproul, paraphrasing what he said one time. He said that the person who is really saved is not the one who professes to be saved, but the one who possesses the faith. In other words, not because a person professes faith in Christ is saved, only those who possess faith in Christ are truly saved. This is precisely what James teaches us here in chapter 2. James uses some kind of challenging words, if you will. It is as if James was saying, well, if you have faith, then show me the works.
In other words, the works are the result of, or the fruit of true faith. Dear brethren, if a person has faith in Christ, because faith alone has saved them, then Jesus Christ puts His Holy Spirit in that person as a seal, and that person now lives a life giving fruits of real repentance and conversion. El segundo detalle importante que quiero que pongamos atención se encuentra en la palabra haciendo. Esta palabra es un verbo primario que significa realizar o desempeñar, ejecutar algún hecho. Lo más importante de este verbo es que está escrito en una forma habitual o repetitiva. En otras palabras, estas obras realizadas deben ser una constante acción repetitiva, sin fin. Esta palabra es usada en otras partes de las Escrituras, pero en otras partes está escrita como una sola acción. Aquí en este caso es una acción repetitiva, es una acción sin fin. En este caso, la idea de hacer obras dignas o hacer obras propias, obras de acuerdo con la conversión, de acuerdo con la salvación que el pecador ha recibido, estas obras deben ser constantes, hermanos, sin fin, día con día. Es como si Pablo les dijera a las personas: conviértanse a Dios, hagan obras que demuestren que se han convertido a Dios y se han arrepentido de sus obras malvadas y se han convertido a Dios. Now the second important detail I want us to pay attention there in verse 20 is the word performing. This word is a primary verb, which means to perform, to act, or to accomplish. And this is of course some kind of work. The most important thing about this verb is that it is written in the repetitive way. In other words, these works must be a constant work, a repetitive action without an end. This word is used in other parts of scriptures, but elsewhere it is written in a single action, a single realization of a certain work. But in this case, it is not like that. In this case, the idea is to make worthy works constantly, every day, works worthy, proper of the true conversion according to the salvation that the sinner has received. These works must be constant works, endless works, day by day. It is as if the Apostle Paul told the people, convert to God, do works that show that you have converted to God, and show that you have repented from your evil deeds and have turned to God. Amados, estas son las marcas, las características de una verdadera conversión. Aquellos quienes han recibido el perdón de sus pecados y las bendiciones y beneficios del Evangelio son personas que viven una vida de conversión diaria, de arrepentimiento diario, de obras dignas de su conversión. Ahora, estas palabras del apóstol Pablo, aquellos quienes les predicó siendo obediente a la visión celestial, no son palabras que todas las personas recibirán. Beloved, those are the marks and the characteristics of a true conversion. Those who have received forgiveness of their sins and the blessings and benefits of the gospel are people who live a life of daily conversion. Daily repentance. A life of works that show their conversion. Now these words of the Apostle Paul, that the Apostle Paul preached in being obedient to the heavenly visions, are not words that all people will receive, of course. We understand that. Amados, quiero ir directamente a exhortarlos en la conclusión del sermón de esta tarde. Y para esto debo hacerles varias preguntas. ¿Creen ustedes que se han convertido a Dios? ¿Creen ustedes que se han vuelto a Dios? ¿Están haciendo constantemente obras dignas de su conversión? Son sus deseos, sus pensamientos, sus sueños, sus deseos, sus acciones, sus emociones. Es su voluntad, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Están buscando adorar y obedecer al Padre en todas sus acciones y decisiones. Es su vida conforme,
¿Es su vida una vida que está de acuerdo con la santa ley de Dios? No sé cómo han respondido estas preguntas, pero debo hacerles la pregunta más importante de todas. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que su conversión es una conversión verdadera? ¿Cómo saben que Cristo los ha salvado? ¿Cómo saben que la fe que profesan tener es una fe verdadera? Beloved, I want to go directly to exhort you at the conclusion of this sermon. And in order to do that, I have to ask you several questions. Do you believe that you have converted to God? Do you think that you have turned to God? Are you constantly doing works worthy of your conversion? Are your actions, your thoughts, your desires, your dreams, your emotions, your will according to the Word of God? Are you looking to worship and to obey the Father in all your actions and decisions? Is your life conformed? Is your life a life that is in accordance with the holy law of God? Now, I do not know how you have answered to these questions, but I must ask you the most important question. How do you know? How do you know that your conversion is a true conversion? How do you know that Christ has saved you? How do you know that the faith that you profess to have is a true faith? Amados, esta tarde quiero exhortarles a que se examinen a ustedes mismos para ver si están en la fe. Mediten en sus vidas, mediten en sus acciones, en sus deseos, en sus sueños, en sus decisiones. Mediten en sus voluntades. Mediten si toda su vida está dirigida a la oración y obediencia de Dios. Mediten si todo lo que hacen, todo, es conforme a la voluntad de Dios y conforme a su santa ley escrita en las Escrituras. Mediten si realmente son salvos. Mediten si realmente el Señor Jesús los ha salvado. Mediten en su futuro eterno. Mediten que si cuando el Señor regrese los llevará con Él o les enviará a la condenación eterna. Beloved, this afternoon I want to encourage you and to exhort you to examine yourselves to see if you're in the faith. Meditate on your lives. Meditate on your actions, your desires, your dreams, your decisions, your will. Meditate if your whole life is directed to the adoration and obedience to God. Meditate in everything you do, everything is according to the will of God, according to His holy law in the Scriptures. Meditate if you are really saved. Ponder if the Lord Jesus really has saved you. Meditate on your eternal future. Meditate that if when the Lord returns, He will take you with Him or He will send you to eternal damnation. Permítanme preguntarles otra vez, hermanos, ¿conocen a Cristo? Más bien, Cristo los conoce a ustedes. Y sobre todo la pregunta más importante, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben ustedes que Cristo los conoce? ¿Cómo saben ustedes que Cristo realmente ha tomado su vida y los ha hecho nuevos? Permítanme exhortarlos otra vez, hermanos, con las mismas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús hoy les dice, hermanos, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Let me ask you again, do you know Christ? Rather, the most important question is this, does Christ know you? And above all, the most important question about how do you know? How do you know that Christ knows you?
Allow me to exhort you. Let me warn you with these words of our Lord Jesus Christ himself. This is what the Lord tells you today. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. El Señor Jesús no perdonará a aquellos quienes hacen pasar por cristianos y no lo son. Aquellos quienes piensan ser salvos y no lo son. Aquellos quienes creen que por sus buenas obras morales irán al cielo. Aquellos que piensan que por estar en la iglesia el domingo serán salvos y realmente no lo son. El Señor les dirá, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Pero déjenme también hablarles de las buenas noticias. Las buenas noticias esta tarde es que si el Señor Jesús los ha salvado, si el Señor Jesús los perdonó a través de su preciosa sangre, entonces ustedes pertenecen a Él. Y si pertenecen a Él y han estado viviendo en una forma desobediente, hoy es el día para que vengan a Él y pidan perdón por sus pecados. Acérquense con confianza al trono de la gracia para el perdón de sus pecados y recuerden que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados a Él. Por tanto, amados, vayamos a Él, vayan a Él, pidan perdón por sus pecados. Él es bueno, Él es misericordioso, Él tiene poder para transformar nuestros corazones y nos dará su Santo Espíritu para que podamos ser obedientes a Él y vivir haciendo obras dignas de arrepentimiento. Todo esto, hermanos, para que el mundo pueda ver que somos sus discípulos y nuestras acciones y vida le den gloria al Padre. The Lord Jesus Christ will not forgive those who pretend to be Christians and are not. Those who think to be saved and are not. Those who believe that by their works they will go to heaven. Those who think that because they are in church on Sunday will be saved, they will really not go to heaven. Jesus would tell them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. But let me also tell you about the good news. The good news this afternoon is that if the Lord Jesus has saved you, if the Lord Jesus forgave you through His precious blood, then you belong to Him. And if you belong to Him and you have been living a disobedient manner, today is the day for you to come to Him and ask for forgiveness of your sins. Approach with confidence to the throne of grace for the forgiveness of your sins. And remember that He is faithful and righteous to forgive us for our sins if we confess them to Him. Therefore, beloved, let us go to Him. Let us ask for forgiveness of our sins. He is good. He is merciful. He has the power to transform our hearts. And He will give us His Holy Spirit so that we can be obedient to Him and live a life doing works worthy of our repentance. All of this so that the world can see that we are His disciples and our actions and life give glory to the Father. Pero esta tarde también quiero dirigirme a aquellos quienes aún no conocen a Cristo, o más bien a aquellos quienes Cristo no conoce. Permítame decirles que todos los seres humanos serán juzgados por sus acciones y decisiones. Todos y cada uno de nosotros con nuestras acciones y decisiones hemos quebrado la ley de Dios. No existe ninguna persona que sea capaz de obedecer la ley de Dios, aun cuando existen personas que quieren justificarse por su vida moral. La palabra de Dios dice que cualquiera que guarda la ley pero falla un punto se ha hecho culpable de todos. La palabra de Dios también dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El Espíritu dice que la paga del pecado es muerte. Y como todos hemos pecado, todos merecemos ser juzgados y merecemos la muerte espiritual. Todos y cada uno de nosotros estaremos desnudos en frente de Dios para ser juzgados por todo lo que pensamos, todo lo que hicimos, todo lo que hablamos.
Pero déjenme recordarles también que hay buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio. Quiero hablarles del Mesías Jesucristo, el encarnado Hijo de Dios, anunciado por los profetas, nacido de una virgen. El Señor Jesucristo que anduvo entre nosotros en su completa divinidad y vivió una vida sin pecado, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él fue condenado a la cruz bajo Pilato, murió en esa cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre para expiar por nuestros pecados, para que la justicia de Dios fuera imputada a nosotros. Déjame decirte que por su perfecto acto de justicia, aquellos que le reciben en fe son declarados justos. Por esta razón debo decirte esta tarde, conviértete a Dios, apártate de tus pecados, arrepiéntete de tus pecados, ve a Jesús, pídele que te perdone, pídele que te salve, ve que te rescate de la condenación eterna. Él es el Salvador, Él es poderoso, Él puede salvarte. Corre a Él. Pide perdón, no esperes más, ve ahora. Si escuchas su voz, ve hoy a Él. Amén. Now this afternoon I also want to talk to those whom the Lord Jesus Christ does not yet know. Let me tell you that all human beings will be judged by their actions and decisions. Each and every one of us with our actions and decisions have broken the holy law of God. There is no person who is capable of obeying the law of God. Even when there are some people who want to be justified by their moral life, the Word of God states that whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. The Word of God also states that all have sinned and fall short of the glory of God. The Spirit of God also says that the wages of sin is death. And since we all have sinned, we all deserve to be judged by God and deserve spiritual death. For this reason, God commands everyone in this place to repent of their sins. Every single one of us be in front of God naked, being judged by God. But there are good news. Let me remind you that there is good news, the good news about the gospel. I want to tell you about the Messiah, the Lord Jesus Christ, the incarnate Son of God, announced by the prophets of the Old Testament, born of a virgin. The Lord Jesus Christ is the one that walked among us in His complete divinity and lived a life without sin, truly God and truly man. He was condemned to the cross under Pilate, and He died on that cross, and He was buried. But on the third day He rose from the dead, and then 40 days He spent with His apostles, and after that He ascended to the Father to atone for the sins of those who receive Him in faith. And let me tell you that His righteousness and His obedience is imputed to you by faith. And He will return in the near future to establish His kingdom with power and glory. Therefore, I must tell you this afternoon, convert to God. Turn from your sins. Repent of your sins. Go to Jesus. Ask Him to forgive you. Ask Him to save you, to rescue you from the eternal damnation. He is the Savior. He is mighty. He can save you. He is good. Run to Him. Ask for forgiveness. Do not wait any longer. Go to Him now. Do not harden your heart. Go to Jesus today. Go to Him now. Go to Him now. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father, let your Holy Spirit, create new life where is death. Open eyes where there is blindness. Turn them to God where they're in dominion of Satan. Give new hearts, hearts of flesh where there's hearts of stone. Clean, Lord, the souls of those who are yours. Save them through the preaching of the gospel. And Father, I pray to those of us who know you. Ayúdanos, Señor Jesús, a examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a examinarnos diariamente para ver si estamos en la fe. Y Señor, te pido en el nombre de Cristo, si en este lugar, Señor, si alguno de nosotros no te conoce, sálvanos.
Sálvanos, Señor Jesús, de la muerte eterna, de la condenación. Sálvanos, Señor Jesús. Míranos, Señor Jesús. Somos desnudos y pecadores, Señor. Sálvanos. Sálvanos, Señor, de la muerte. Sálvanos del castigo eterno. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Lávanos. Límpianos, Señor. Danos nueva criatura. Danos tu espíritu, Señor, para obedecerte. Danos tu espíritu para obedecer tu ley. Señor, ayúdanos a odiar el pecado. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Danos tu Santo Espíritu, Señor. Sálvanos. Y salva a aquellos que no son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te ruego. Amén.